La Escritura nos habla acerca de las dificultades que tuvo que enfrentar el rey David. Y a lo largo de esta semana, Dios me ha permitido poder compartir parte de lo que es la historia de la familia de David. Pero si hay algo que podemos notar, es que David tuvo que enfrentar muchos enemigos. Tuvo que enfrentar enemigos externos, enemigos internos. Tuvo que enfrentar gigantes. La palabra de Dios nos habla acerca de que fue perseguido por el rey Saúl. Cuando David era un pastorcito de ovejas, él sí tenía que enfrentar algún animal salvaje, alguna fiera, lo hacía para defender a las ovejas. Y ahora él debía enfrentar a Goliat, un gigante, y de la mano de Dios, sin armaduras, sin ser un varón de guerra, Dios le da la victoria. Luego, a causa de los celos, de la envidia de Saúl, comienza a perseguirlo, así que tiene que escapar, tiene que huir, y tiene que comenzar a experimentar los enemigos que acechaban su vida. Ahora el rey que acechaba su vida, el tener que huir. Luego en su propia casa, su hijo Absalón se rebela contra él. Enemigos internos en cuanto al entorno, la familia, los gigantes a los cuales debía enfrentar. Pero también debía enfrentar los enemigos internos, el temor a la muerte, los miedos, los terrores nocturnos, las situaciones, la soledad, lo que él debía enfrentar. No es que David no era valiente, al contrario. Él era valiente y los hombres que estaban con él también eran hombres valientes. No se trataba de valentía, sino del temor que David tenía. Él no levantó la mano contra Saúl, aún estando en medio de su dificultad. Él entendía perfectamente cuál era su lugar. Dios lo había ungido como rey, ahora debía esperar el tiempo. Pero esto no evitaba que los enemigos se levanten. Hay enemigos que se van a levantar contra nuestra vida. A veces son enemigos externos, a veces son los más cercanos, y a veces nuestros propios enemigos internos. El carácter, las cosas que nos impiden poder avanzar, los temores, cosas que a veces tenemos que enfrentar. David enfrentó momentos de pecado en su vida, y a causa del pecado los huesos se carcomían en él cuando se mantuvo en silencio a causa del pecado. El tener que ocultar esa situación. David enfrentó situaciones muy terribles y Dios libró su vida de muchos enemigos. Entonces él eleva un cántico a Dios en agradecimiento, en alabanza a Dios por haberlo librado de sus enemigos, por haberlo librado de Seba, por haberlo librado en el momento que su hijo se levanta contra él para quedarse con el reino, para librarlo de la mano de Saúl, para librarlo de la mano de los gigantes. Dice la palabra que en un momento David estaba enfrentando a un gigante en medio de la batalla. Salió a hacer guerra contra los filisteos. Era una nación que se oponía. Era un enemigo que siempre estaba allí. Pero dice que David se cansó. Peleando contra un gigante, David se cansó. Y uno de los valientes tuvo que defenderlo. A partir de ese momento dijeron: rey, ya no vas a salir a la batalla porque se va a apagar la lámpara de Israel si tú pierdes la vida. David estaba acostumbrado a enfrentar enemigos, así como los que nosotros debemos enfrentar. Uno entiende y dice: hay gigantes. Bueno, representa enemigos más grandes, representa desafíos más grandes, situaciones que son difíciles de poder superar. Pero también lo son los enemigos internos. Hay alguno que quizás diga: mi enemigo hoy es los malos pensamientos. Quizás mi enemigo es la droga, lo que no puedo vencer, lo que se ha hecho más fuerte. Quizás es la pornografía. Quizás es mi mal carácter, que siempre me es una carga, un obstáculo y no lo puedo vencer. Es un enemigo que no puedo superar. Pero David entendía perfectamente lo que eran los enemigos y la cantidad de enemigos que habían tenido que enfrentar a causa del llamamiento de Dios, de lo que Dios había puesto en su corazón, que era poder guiar al pueblo, que era ser un gobernante. Hay veces que las personas confunden a David con un sacerdote. David no era sacerdote, sino
Era un gobernante, era un líder, era un caudillo, pero no tenía la función sacerdotal. Muchos al mirar la vida de David dicen, pero cometió errores. David no fue una persona intachable. Pero si hay algo que podemos darnos cuenta es que David tenía el favor de Dios. Dios estaba con él. Cuando consultaban a David, la consulta hacia David era porque Dios estaba de su parte y Dios hablaría. Dios le daba entendimiento. Y a pesar de que David pudo cometer errores y pudo tener fallas en su vida, eso no impidió que Dios mirara a David con amor y que la promesa de Dios se sostuviera sobre él para cumplirla. Pero dice la palabra que eleva un cántico. Este cántico también se encuentra en el libro de los Salmos. Pero vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 22. Allí dice cántico de liberación de David. Y vamos a leer una porción de este cántico maravilloso. 2 de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque era más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice la palabra: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. David eleva este cántico y dice: el Señor me libró de mis enemigos, me libró del poderoso, aunque era más fuerte que yo, aunque mi enemigo era más fuerte, aunque estaba todo marcado para que perdiera, porque el enemigo era poderoso. El Señor me libró, y me libró una vez, 2 veces, las veces que fue necesario. El Señor libró a David. Y no fue que David solamente tuvo que enfrentar a Goliat y se terminó. No fue una pelea. David tuvo que enfrentar las dificultades en la familia. David tuvo que enfrentar el pecado en su corazón. David tuvo que enfrentar la maldad en él. Y tuvo que vencer a su enemigo. Tuvo que luchar contra la comodidad. Porque dice la palabra que David estaba en el palacio cuando vio a Betsabé. Estaba en la comodidad. Estaba allí ocioso. Y el pecado entró en su mente. Tuvo que luchar contra eso. Tuvo que luchar con las cosas que un rey podía tener para mantener su corazón íntegro. Para poder ser el mismo joven que cuando tocaba y estaba Saúl atormentado por los demonios, David tocaba y tocaba su música. Y Saúl podía experimentar esa paz. El mismo joven que pastoreaba las ovejas y si tenía que dar su vida lo hacía. Esa valentía aún estaba en él, pero él debía enfrentar enemigos poderosos. Pero él dijo: me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Quizás tú dices: mi enemigo es más fuerte, es mucho más fuerte que yo, y por eso tú no puedes vencerlo. David no se jactó de él. Cuando se paró frente a Goliat,
No dijo, aquí vengo yo, el valiente de Israel. No dijo, aquí vengo yo, el esforzado. Él no dijo eso. Él describió a su enemigo porque entendía perfectamente contra quién estaba peleando, a quién te enfrentas. Hay veces que el creyente no tiene claro a quién se enfrenta. ¿Quién es el que está atacando su vida? ¿Quién es el que busca destruir tu matrimonio? ¿Quién está buscando destruir tu economía? Se paró Goliat y David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Esas son tus armas. Yo conozco tu estrategia de guerra, conozco los movimientos. Sé quién eres, pero tienes un problema, porque tú vienes a mí con armas externas. Vienes con espada, vienes con lanza, con jabalina, vienes con la estatura, vienes con la preparación. Era un paladín, era un varón de guerra preparado, y David un pastor de ovejas. Pero él le dijo, pero yo he venido en nombre de Jehová de los ejércitos. Tú puedes tener las armas que quieras, tu enemigo puede ser poderoso, puede ser un gigante, puede ser invencible a los ojos de los demás. Pero si tú peleas de la mano de Dios, entonces la victoria está asegurada, el enemigo caerá. ¡Aleluya! No importa cuán poderoso sea tu enemigo, santo es Él. Dice la palabra, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó a lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Aquí David presenta que el día de su calamidad, en el día de su dificultad, de su infortunio, el enemigo se hizo más fuerte o vino a atacar en ese momento. Bueno, el enemigo opera así. Viene a buscarte en el momento de fragilidad, en el momento que tú estás débil. Él te espera y espera toda la ocasión. En el momento que tu fe está débil, en el momento que estás bajando los brazos, en el momento que comienzas a alejarte de Dios y comienzas a distanciarte de la oración, de la palabra, de la reunión, de la búsqueda de Dios, entonces en ese momento me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Dijo, me buscaron en ese día. Se lanzó sobre mí mi enemigo en el día de mi quebranto, en el día de la dificultad sobre mi vida. ¿Pero por qué pudo mantenerse? Porque el Señor fue mi apoyo. Cuando nosotros nos apoyamos en Dios en medio de los problemas y en medio de las situaciones que enfrentamos, encontramos el sustento para mantenernos de pie. La palabra de Dios dice que vendrán tormentas, tempestades, ríos golpearán contra nuestra vida. Pero lo que hace que podamos estar en pie es el apoyo. Es aquella roca en la cual nosotros podemos sostenernos en pie. David reconocía y decía, Jehová fue mi apoyo. Él me sacó a lugar espacioso. Fue Él. Si hay algo que tenemos que tener en claro en nuestra vida, es que todos los enemigos que hemos tenido que enfrentar y los que deberemos enfrentar todavía, fue Dios el que tiene el poder para liberarnos. Fue Él, fue su fuerza, fue su apoyo. Fue que nosotros pudimos apoyarnos en Él. El enemigo buscará atacarte en el momento de más debilidad. Buscará atacarte en todo momento. Pero Él dice, mis enemigos me asaltaron en el momento de mi quebranto, en el momento de mi flaqueza, en el momento de la debilidad. Pero mas Jehová fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Ahora tú miras tu vida y luego que avancemos, tú verás y dices, ¿Dios se puede agradar de mí? Dios estará mirando mi vida y dirá, me agrada la vida de esta mujer, de este hombre. ¿Qué significa se agradó de mí? Porque yo al mirar esto puedo decir, quizás Dios no se agrada de mí. Quizás no tengo algo bueno para que Dios se agrade de mí. ¿Por qué Dios me buscaría? ¿Por qué Dios me libraría? ¿Por qué sería así? Pero no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con tu capacidad. Quizás tú dices, bueno, pero David era valiente. David era un joven quizás íntegro en su corazón, en medio del campo con las ovejas. ¿Qué maldad podía tener ese hombre? Pero cada una de estas cosas no está fijada o basada en su justicia o en lo que David podía tener, a pesar de que pareciera que sí. A pesar de que él está mirando y describe aparentemente su vida y dice, el Señor se agradó de mí. Yo puedo decir, a Dios le agrada mi caminar porque camino rectamente, porque busco hacer lo bueno.
Pero, ¿quién hace esto sin cometer errores? ¿Quién no tiene fallas en su vida? ¿Quién puede decir, soy perfecto, por eso Dios mira mi vida y está contento conmigo? ¿Quién puede decir, no hay tacha en mi vida, no hay errores, no hay nada malo, nunca hago nada malo, nunca me equivoco? David había cometido errores, y errores gravísimos. Pero al escuchar este cántico, tú dices, ¿y dónde quedó el David que mandó a matar a Urías? ¿Y dónde quedó el David que como padre no corrigió a aquel hijo que había abusado de su hermana? ¿Y dónde quedó aquel David que una vez estando desterrado su hijo Absalón, aunque dolido en su corazón, no podía buscarle? Y aun cuando estuvo cerca de él, tampoco restauró esa relación. ¿Dónde quedó el David que por momentos se sentía desfallecer? ¿Dónde está aquel David que sentía que sus pies resbalaban, que se sentía en el pozo cenagoso, en la oscuridad más profunda? ¿Dónde está aquel David que sentía la enfermedad y una enfermedad de muerte? ¿Dónde está aquel David en estas palabras? Es que la fortaleza no tiene que ver con David, la fortaleza no tiene que ver contigo, no tiene que ver con una capacidad propia. La alabanza es a Dios por habernos librado de los enemigos. La alabanza de David se eleva a Dios porque Dios lo ha librado de sus enemigos, de todos sus enemigos. Y le ha dado una victoria sistemática, Dios lo ha bendecido. A pesar de que tú puedas decir, quizás no me merezco lo que Dios me da. Quizás no me merezco que Dios haga esto en mi vida. Pero sin embargo, dice la palabra, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Porque me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Tú miras la vida de David y tú dices, ¿cómo? ¿No se apartó nunca de Dios? Su corazón, estando en el terrado de allí del palacio, no se apartó de Dios. Cuando miró a Betsabé, su corazón no se apartó de Dios. Cuando ocultó el pecado, no se apartó de Dios. Cuando Betsabé le dijo, estoy encinta, y él quería mandar a Urías para que esté con su esposa, y lo embriagó para empujarlo a hacerlo, su corazón estaba bien. Y aun cuando esto no funcionó y dijo, bueno, vamos a mandarlo al frente de batalla, y cuando esté así, déjenlo solo, aún mantenía su integridad. Entonces, ¿por qué David dice algo así? ¿Por qué este cántico que pareciera que lo exime de toda culpa, de todo error, de toda falla? Dice la palabra, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Otra versión de la Escritura dice, me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía, mi limpia conducta. Pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presente todos sus decretos, jamás me he desviado de sus leyes. Me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. Si yo te preguntase hoy, ¿por qué tú eres salvo? Tú podrías decir, bueno, yo soy salvo porque no le hago mal a nadie, porque hago cosas buenas, ayudo al pobre, porque vengo a la iglesia, porque leo la Biblia. ¿Cuál sería el motivo por el cual tú crees ser salvo? ¿Cuál es el motivo por el cual otras religiones creen ser salvos? Cada uno dirá, alguno dirá porque tengo obras, porque hago obras buenas, porque doy limosnas a los pobres, porque ayuno, porque hago oración, porque estudio la Biblia.
Cada uno encontrará un motivo para decir soy salvo por esto. Y quizás así como en este cántico, porque me ha premiado, porque por mi justicia, por mi rectitud, porque no me he apartado de su ley, de sus decretos, de su palabra, porque he procurado hacer lo bueno, porque Él me ama. Pero tú no eres salvo por eso. Tú no eres salvo por ser justo. Tú no eres salvo porque fuiste intachable. No eres salvo por tu propia justicia. No eres salvo por haber hecho lo recto o haber guardado su palabra simplemente por tener su palabra presente. Porque dice la palabra que cada uno de nosotros merecíamos la muerte a causa del pecado. Y si tú ves algún mérito en nuestra vida para merecer la salvación, no hay mérito posible. Tú miras la vida de David, dice David hizo cosas terribles, pero tú también lo has hecho. ¿Cuál es la diferencia en que él pueda decir esto? ¿Cuál es la diferencia por la cual tú puedes decirlo en esta hora? Él dijo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Él me ha guardado de mi maldad. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Porque tú no fuiste recto, tú no mantuviste todo lo recto de tu corazón o la palabra o todo lo que muchas veces uno cree tener. No es tu vida, no es nuestra propia vida, sino que dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por la justicia de Cristo en la cruz que somos salvos. No es por nuestra propia vida, sino por aquel que venció la muerte para darnos la victoria. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! No es por nosotros. David, al mirar su vida, si tú puedes decir, porque el Señor ha mirado mi vida y se agradó, no es por mí, es por Él. Es por el sacrificio de Cristo. Es por la obra de Cristo en nuestra vida. Que yo puedo decir que soy justo, que camino conforme a su palabra, que busco hacer lo recto, pero es conforme al Señor, es conforme a la obra que Cristo hizo en nosotros. ¿Qué es lo que hace que tú puedas ser justo? Es la obra de Cristo, es la obra redentora del Señor, limpiándonos de nuestros pecados, librándonos de nuestra maldad, sacándonos la carga del pecado que nos acechaba para hacernos libres. Ya no somos esclavos, sino que somos libres. David podía decir esto y decir: Señor, no me he apartado de ti. Porque tú puedes ser una persona que tiene errores, dificultades, pero decir: Señor, no me he alejado de tu palabra, no me he alejado de tus caminos. Tu palabra estuvo presente aún en medio de mis dificultades, aún en medio de mis errores, aún en medio, Señor, de los momentos difíciles, porque tú me sostuviste. Caí, sí. Me equivoqué, cometí errores, tuve faltas, sí. Y muchas veces el enemigo quizás se rió, como dice la palabra. El enemigo que te acecha, el enemigo que te ataca, que busca tu debilidad en los momentos de dificultad. Pero sin embargo, así como dice la palabra, el enemigo que se alegra en tu calamidad, el enemigo que ve que estás derrotado, que no vas a levantarte, que estás en una oscuridad de la cual nunca saldrás de allí. Hay veces donde el enemigo piensa que has caído para siempre y nunca más vas a poder cambiar esa situación. Pero sin embargo la palabra de Dios dice: enemiga mía, no te alegres tú de mí. Hay un momento en el cual tú puedes caer y puedes cometer un error. David cometió errores, fallas. Y quizás tú estás en ese proceso de tu vida en el cual vuelves a Dios y dices: cometí errores, pastor, tuve fallas. Y sentí como el diablo se burlaba de mí. Y decía: ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a ir a hacer? Ya no vas a cambiar más. Siempre vas a ser un alcohólico, siempre vas a ser un adicto, siempre vas a ser un violento, siempre vas a ser la misma persona. Siempre caes en los mismos errores, siempre te vence tu enemigo más fuerte.
Pero esa palabra dice, no te alegres tú de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque hoy more en tinieblas, el Señor será mi luz. Aleluya. Y aleluya. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios. Dice la palabra, y me ha guardado de mi maldad. El Señor tiene que guardarnos de nuestro propio corazón, de las cosas que a nosotros mismos nos engañan. Él tiene el poder de guardarnos. Dice esta versión de las Escrituras, me ha conducido ante Él sin tacha alguna y me ha alejado de la maldad. ¿Quién lo ha hecho? Él lo hizo. No es mérito mío, es su obra en mí. Es el plan de Dios. David tuvo que enfrentar enemigos y las consecuencias de sus malas decisiones, pero el Señor estuvo allí para librarlo. El Señor fue fiel, y a pesar de sus muchos errores, el Señor guardó su vida. El Señor cumplió su promesa y bendijo la casa de David. Y dice la palabra de Dios, fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Dice, el Señor me ha bendecido. La palabra de Dios dice, Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Hay quienes quieren tener ese encuentro con Dios, pero sin buscarlo, sin acercarse a Él. El Señor dice, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Y tú tienes que dar ese primer paso. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero en definitiva, también la palabra de Dios dice que Él nos trae, que Él nos acerca. Pero tú dispones tu corazón. Tú eres el que toma la decisión en el momento. Tú eres el que decide. El Señor dice, yo te he dado a elegir. Tú tienes la oportunidad de elegir. No somos seres que no tenemos opciones. Tenemos opciones. Tú tienes que elegir. Pero David, si bien era un hombre que cometía errores, la palabra de Dios dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Esto no es que David no tenía errores o que el corazón de Dios se asemeja a la vida de David, sino más bien que David, detrás de cada error, buscaba a Dios, reconocía sus errores. David no persistía en el error hasta ser quebrantado. David tenía que ser confrontado con la verdad, muchas veces a manera de ejemplo, pero cuando venía la palabra de corrección, él la tomaba, se arrepentía y pedía perdón a Dios. Se hacía cargo de sus problemas. Cuando David censa al pueblo y se desata una matanza, David le dice, Señor, yo he pecado, este pueblo no hizo nada. Yo merezco el daño. Es contra mí. David se hizo cargo. Cuando David cometió el error y mandó a matar a Urías y el profeta Natán le habló de su situación, David reconoció su error. Reconoció que estaba mal. Esa es la virtud de aquel que reconoce sus faltas. Algunos dicen, ¿qué los hace diferentes? Ustedes no cometen errores, ustedes no tienen pecado. Sí, pero la diferencia es que nos arrepentimos, que nos acercamos a Dios. Y dice la palabra que cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando tú te acercas a una persona luego que cometiste un error y sinceramente te arrepientes y le pides perdón, dice la palabra que debe perdonarte. ¿Hasta cuánto? Hasta 70 veces 7, por cuanto el perdón que te pide es sincero, por cuanto está arrepentido de corazón. Esto significa que una persona sistemáticamente puede dañarte y venir a pedirte perdón. Si está arrepentido, sí. Ahora, ¿cómo uno mide el arrepentimiento? Si una persona te pide perdón y lo vuelve a hacer, te pide perdón y al momento lo vuelve a hacer, pasa un día y lo vuelve a hacer, entonces verdaderamente esa persona no está arrepentido. El que se arrepiente, dice la palabra, vete y no peques más.
Si está arrepentido, no lo hagas más. El que está arrepentido entiende que lo que hizo está mal. No debo hacerlo, está mal. ¿Puede volver a cometer un error más adelante? Puede volver a hacerlo. Pero es como que un marido le diga a su esposa, perdóname, me equivoqué, te fui infiel. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 6 meses que vengo con esto. Y la mujer decide perdonarlo. Pero pasan unas semanas y le agarra el teléfono y sigue viéndose con otras mujeres. No está arrepentido. Pidió perdón, sí, pero no cambia su actitud. La diferencia del creyente es que cambia su actitud. Se acerca a Dios, pero tiene un cambio de actitud. Hay veces que la persona dice, pastor, quiero que me ore, quiero ser liberado. Quiero que me ore porque siento que tengo demonios, quiero que me ore. Y yo le digo, mire, liberación sin cambio de vida no tiene ningún sentido. Porque vas a salir y vas a volver a hacer todo lo malo que hacías. Y va a volver todo lo malo peor a tu vida. Si no entiendes la palabra, si no tienes herramientas para escapar de los ataques del enemigo, vas a ser liberado y vas a salir afuera y vas a volver a tomar, a drogarte, a hacer cualquier cosa que abra una puerta en tu vida y a estar peor. Y luego ya no habrá manera. Hay personas que comenzaron así y luego ya no podían ser libres porque lo tomaron como un juego. Pero las personas creen, no, necesito que me liberte, necesito liberación. Pero si la persona no deja el pecado, cada vez los demonios se hacen más fuertes. La Escritura lo dice claramente. Cuando el espíritu sale, va y busca consigo 7 espíritus peores. Y vuelve a entrar en la persona y su postrer estado es peor que el primero. Por eso si una persona no conoce, no tiene herramientas, no conoce la palabra y uno no le brinda las herramientas para que pueda salir, entonces su estado va a ser peor. Si no hay un cambio de vida, esto no es como un hechizo, no es como un curanderismo o como algo que se hace para que la persona sea libre y ya está. Porque en ese caso la persona no es que es libre. El problema que tenía ya no lo tiene, pero ahora tiene una atadura espiritual. Quizás no se manifiesta como antes en su vida, como antes lo hacía, pero Satanás lo tiene igual. Dios quiere cambiar nuestra vida y que sea sincero, que sea verdadero, que sea real. Y va a ser a la manera de Dios. Hay veces que las personas dicen, no, yo llegué a la iglesia y me oraron y me revolcaba por el piso, quiero que me ore porque así Dios va a ser como Él quiera. No siempre va a ser así. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice esas cosas, le digo, ¿usted llegó a una iglesia? Sí. ¿Y le oraron? Sí. ¿Y usted se revolcaba y rompía todo? Sí. ¿Y por qué está aquí ahora? Y porque estoy igual, quiere decir que no funcionó. No es que no funcionó la liberación, no funcionó su vida. No funcionó liberación sin que usted cambiara y hoy quiere volver a hacer lo mismo para volver a estar peor. No funciona así. No puede acercarse solamente para eso. Tiene que buscar a Dios. Tiene que vivir conforme a su palabra, con errores, con dificultades, pero con Dios en nuestra vida. Siendo el Señor nuestro apoyo en medio de las dificultades, tú buscas a Dios, tú buscas en su palabra, entiendes. Y eso te ayuda a soportar las dificultades. Tú puedes enfrentar la oscuridad más difícil, pero solo es muy complicado. Dice la palabra, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. El Señor salva al pueblo afligido. Y quizás tú dices, yo estoy afligido. Yo me siento así, en problemas, con angustia en mi corazón, con enemigos que me rodean, con situaciones que no sé cómo resolver, con enemigos internos en mi mente, con la falta de fe, quizás con una enfermedad. Yo no sé cuál sea el enemigo. Sé que todos tenemos enemigos, internos, externos, los tenemos y los tendremos. Son parte de esta vida. Porque ni siquiera tener la palabra o hacer la voluntad de Dios y servir te libra de enemigos, porque el enemigo se levantará contra tu vida.
El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Los sacudones van a venir a nuestra vida. Satanás va a zarandearnos y va a haber momentos donde todo esté bien, va a haber momentos donde no sientas esos sacudones, pero va a haber momentos donde Satanás te sacuda. Pero el Señor ha orado para que nuestra fe no falte, para que en medio de las turbulencias y las dificultades podamos tener esperanza. Podamos saber que solamente es un momento y que así como Dios nos libró de un enemigo, lo hará de este. Así como el Señor te sacó de las drogas, del alcohol, lo hará de la depresión. Así como el Señor te sacó de la depresión, lo hará de los malos pensamientos. Así como te sacó de todo eso, te sacará de la falta de fe, del desánimo, de la tristeza, de las ganas que ya no tengo ganas de congregar, no tengo ganas de venir a la iglesia. En este tiempo mucha gente me ha dicho eso: no tengo ganas de venir a la iglesia. Imagínate que le diga a su hijo: ¿tenés ganas de ir a la escuela? No, no tengo. Bueno, hoy no te llevo. ¿Tenés ganas de tomar el remedio? No, no tengo ganas. Bueno, quédate con 41 de fiebre. No me gusta el remedio. Cuando a nuestros hijos no les gusta el remedio y no lo quieren tomar, se lo damos a la fuerza, como sea, porque eso es mejor que te tenga 40 de fiebre. Y si no lo quiere tomar o no le gusta, y en una medida extrema, irá al médico y que le pongan una inyección, lo que sea. Pero como padre uno va a hacer lo necesario para ayudarlo. No lo va a dejar así. ¿Tú piensas que el Señor nos va a dejar en esa condición? El Señor hará lo que sea para ayudarte, para acercarse a tu corazón, para atender el problema. Hay gente que dice: hoy no tengo ganas de venir a la iglesia. Bueno, tienes que venir sin ganas, pero tienes que venir. Tienes que vencerlo a eso. Tienes que luchar. Si tú no encuentras en la palabra un motivo. Yo iba a la iglesia y decía: yo no voy a faltar, no voy a faltar. ¿Por qué? Porque esa palabra la necesito. Es como parte de un rompecabezas y esa no la tengo. Necesito esa palabra para este aspecto de mi vida. Esta palabra la aplico a aquel aspecto, aquella con esta. Ninguna me sobra. Cada palabra y cada momento decía: Señor, enséñame algo nuevo, muéstrame algo, hazme vivir algo diferente. Permíteme que en el camino, permíteme ayudar a alguien, permíteme acercarme a alguien, permíteme compartirle una palabra a alguien, algo, Señor. Pero cuando tú atraviesas tu vida de fe y dices: no pasa nada, hace años que es lo mismo, meses y no me pasa nada. Entonces tú dices: hay algo que no funciona. Pero no es que no funciona la fe, eres tú el que no está funcionando. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero eso no habla de una monotonía. Dios es lo mismo, siempre es lo mismo. No. Dios nos propone y nos enfrenta a desafíos. Somos nosotros los que vamos quedándonos en la comodidad y los que vamos tomando atajos y los que ya no vemos bendiciones. Tú tienes que moverte para provocarlas. Hay personas que dicen: yo quiero ver bendición de Dios. Tienes que ir. Tienes que avanzar con fe. Nadie gana una batalla, o por lo menos la lógica nos dice que nadie gana una batalla quedándose en el cuartel. Tienes que ir a la guerra. El Señor le hablaba a sus hijos cuando iban a la batalla y Él les aseguraba la victoria, pero ellos tenían que ir a pelear, es decir, tenían que aplicar la fe, tenían que levantarse, tenían que ir a enfrentar a sus enemigos. Pero, ¿qué pasa? Dice la palabra que en un momento Gedeón iba con una antorcha y una vasija sobre la antorcha, solamente 300 soldados, y en medio de un campamento lleno de hombres para la guerra, ellos golpean, rompen la vasija, pegan un grito y los que estaban allí en el campamento sacan sus espadas y comienzan a matarse los unos a los otros. Una matanza terrible. Pero ellos tuvieron que ir, tuvieron que preparar las antorchas, tuvieron que ser obedientes a Dios, tuvieron que golpear, pegar el grito. No pelearon, pero tuvieron que ir. Tú tienes que avanzar, tienes que ir a buscar la bendición. No es que va a venir todo, va a venir solo. Tú tienes que ir a buscarlo. No tengo ganas de venir a la iglesia. Vengo igual, Señor, dame las ganas.
Porque antes, cuando estaba enfermo, tenía ganas. Antes, cuando tenía problemas, tenía ganas. Y si no tenía ganas, iba igual porque estaba enfermo y quería que Dios me sane y quería que Dios me muestre. Pero hoy que todo está bien, no encuentro un incentivo para ir. Lo que pasa es que no vemos claramente. Porque claramente la persona que un día tuvo un enemigo volverá a tener otro. Solo es cuestión de tiempo. Y la diferencia de David, por la cual venció a sus enemigos, es porque Dios estaba con él. Y si cometía errores y Dios lo sostenía y le daba la bendición, es porque Dios estaba con él. Porque hay un plan con su vida, así como hay un plan con tu vida. Dice la palabra: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara. En medio de la oscuridad que representan los problemas o los enemigos, tú eres mi lámpara. Tú eres lo que ilumina mi vida. Tú eres lo que me guía. Tú eres lo que me hace caminar por el camino correcto. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. No dice alumbra, dice alumbrará. Esto va a seguir. El cántico era de alabanza a Dios por haberlo salvado de sus enemigos. Pero David entendía que había cosas que vencer por delante. Entonces le dice: mi Dios es el que alumbrará en mis tinieblas. En medio de la dificultad, el Señor será mi luz. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Tú puedes tener problemas, tinieblas, dificultades, situaciones de confusión. Pero es Dios quien alumbra tus tinieblas. Es Dios que trae claridad cuando hay un problema en la familia. Es Dios que trae claridad cuando atravesamos situaciones difíciles. Es Dios quien ilumina nuestro corazón, nuestros pasos. Solo tenemos que disponer nuestro corazón. Darle alabanza a Dios por vencer a nuestros enemigos. Y saber que el Señor vencerá todo lo que se levante contra nuestra vida. Dice la palabra: por un camino vendrán, mas por 7 huirán delante de ti. Van a querer hacer guerra y Satanás se levantará como un río contra ti, mas el Espíritu de Dios plantará bandera. Aunque David debía enfrentar ejércitos y debía sobreponerse a veces a condiciones desfavorables, cuando el Señor está contigo, tú te sientes seguro. Y no importa que el enemigo pueda ser más grande, no importa cuán grande pueda ser el gigante que tengas que enfrentar. Dice la palabra: aunque un ejército acampe contra mí, tú estás solo y hay un ejército que acampa contra ti, pero dice la palabra: no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo, dice la palabra, porque Él pelea. ¡Aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Bendito es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor es esa lámpara que necesitamos en medio de un mundo cargado de oscuridad, de confusión. Nosotros debemos decir: Señor, mi Dios, tú alumbrarás mis tinieblas. Los momentos de dificultad, tú le pondrás luz. Los problemas que se me presenten, Señor, tú traerás claridad. Los enemigos que se levanten, Señor, tú los vencerás. Porque me has librado de cada enemigo. Me has librado de Saúl, me has librado de Absalón, me has librado de Seba, me has librado de Goliat, me has librado de cada gigante, me has librado de cada mano que quiso levantarse. Me has librado del terror, me has librado de la enfermedad, me has librado de la angustia, de la depresión, del desánimo. ¿Sabe Dios de cuántas cosas nos ha librado? Y de cuántas cosas que no hemos visto que nos ha librado. Porque hay cosas que te pasan por al lado y tú no las ves, pero el Señor te ha librado. Hay cosas que quizás venían para golpear tu vida, pero no pudieron, porque Dios está contigo.
y no pudieron tocar tu vida. Hay veces que el creyente no toma dimensión del resguardo y la protección de Dios en nosotros. Pero es Dios quien guarda nuestra vida. Si tú estás en pie, quizás puedes decir, bueno, como cualquier persona. Nosotros entendemos que hay una diferencia. Porque aquel que es engendrado por Dios, dice la Escritura, aquel le guarda y el maligno no te toca. El Señor nos guarda y Satanás no puede tocar nuestra vida. Él quiere levantarse y tratará de buscar el momento de flaqueza, de debilidad. Pero mientras que tu apoyo sea el Señor, siempre encontrarás la salida. Yo voy a invitarte en esta tarde que puedas abrirle tu corazón a ese Dios, a ese Señor que se acerca a tu corazón y que como Padre hará lo necesario para traer la esperanza a tu vida, para sanarte, para sacarte de las drogas, de la depresión, del desánimo. Hay personas hoy con ataques de ansiedad, personas que están con ataques de pánico, con terrores nocturnos. Este es el momento de que puedas confiar en Dios y abrirle tu corazón a Él. Yo voy a invitar que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis errores, mis pecados, y te pido que me ayudes a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.